Hola mis queridos seguidores del canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy les traigo un rumor que tiene a todos hablando, Burak Özçivit y Neslihan Atagül en un evento benéfico, y al final, algo inesperado pasó. Todo comenzó en una elegante cena organizada por una reconocida fundación de ayuda, en la que se esperaba ver sonrisas, discursos emotivos y un ambiente de unidad. Burak Özçivit, siempre impecable con su estilo, llegó acompañado de una actitud serena. Neslihan Atagül, por su parte, lucía radiante con un vestido que llamó la atención de todos los presentes. La noche prometía ser una de esas veladas perfectas para los fotógrafos y periodistas. Durante la cena, ambos fueron vistos conversando cordialmente, posando juntos para algunas fotos y sonriendo ante las cámaras. Todo parecía normal, hasta que, según varios testigos, después del acto de entrega de reconocimientos, algo cambió en la expresión de Burak. «No puedo creer que hayas dicho eso frente a todos», se escuchó decir a Burak con voz tensa mientras se alejaba un poco de la mesa principal. Neslihan, visiblemente sorprendida, respondió en voz baja: «No era mi intención ofenderte, solo quería aclarar el malentendido». La conversación entre ambos empezó a llamar la atención de algunos invitados. Un asistente al evento comentó que se notaba una tensión creciente. Burak, con el ceño fruncido, se levantó abruptamente de su asiento. «No es el momento ni el lugar», dijo antes de caminar hacia la salida del salón. La escena dejó a todos en silencio por unos segundos. Neslihan, intentando mantener la calma, sonrió de manera forzada ante las cámaras que captaron el momento. Algunos reporteros presentes aseguran que intentó seguir con el evento, pero que su mirada no podía ocultar cierta incomodidad. Las especulaciones comenzaron a circular de inmediato. ¿Fue un desacuerdo personal? ¿Un malentendido durante los discursos? ¿O quizá algo relacionado con el evento mismo? Una fuente cercana a la organización de la cena reveló que, minutos antes, durante un breve discurso de agradecimiento, Neslihan mencionó un proyecto en el que había trabajado con Burak en el pasado, haciendo un comentario que aparentemente él interpretó de forma negativa. La misma fuente afirmó que después de salir del salón, Burak fue visto hablando rápidamente con su representante y se marchó del lugar sin dar declaraciones a la prensa. Las redes sociales se llenaron de comentarios. Fans de ambos actores se dividieron. Algunos defendían a Neslihan asegurando que sus palabras fueron malinterpretadas, mientras otros apoyaban a Burak y entendían su reacción. Una seguidora escribió en Instagram: «A veces hasta las mejores amistades tienen roces, esperemos que lo solucionen pronto». Por el momento, ni Burak Özçivit ni Neslihan Atagül han hecho declaraciones oficiales sobre lo ocurrido, lo que ha aumentado aún más el interés del público. Sin embargo, varios medios locales ya han publicado imágenes del instante exacto en que Burak abandona el salón, dejando tras de sí un ambiente cargado de preguntas sin respuesta. Mientras tanto, en los pasillos del lugar, algunos invitados comentaban en voz baja lo que acababan de presenciar. «Se les veía tan bien hace apenas unos minutos, algo fuerte tuvo que pasar», dijo un empresario presente en la gala. Otros opinaban que todo se trataba de un simple malentendido magnificado por la presión de las cámaras y los flashes. Neslihan, intentando retomar el control de la situación, continuó participando en las actividades del evento. Saludó a otros invitados, posó para algunas fotografías y hasta firmó autógrafos. Sin embargo,
quienes estaban más cerca de ella notaron que su sonrisa no era tan genuina como al inicio de la noche. A ratos, se quedaba mirando hacia la puerta por donde Burak había salido, como si esperara que él regresara. La prensa no tardó en acercarse a los organizadores para pedir declaraciones, pero la mayoría optó por no comentar. Solo uno de los miembros de la fundación dijo que son cosas que pasan, a veces el estrés de un evento así puede jugar malas pasadas. Pese a esta explicación neutral, las teorías no dejaron de multiplicarse en Twitter y TikTok. Algunos usuarios incluso analizaron el video del momento cuadro por cuadro, buscando pistas en los gestos y expresiones de ambos. En paralelo, varios fans recordaron que Burak y Neslihan habían trabajado juntos hace años en una exitosa serie de televisión y que siempre habían demostrado respeto y cariño mutuo en entrevistas. Esto hizo que muchos se preguntaran qué pudo haber cambiado para que una situación aparentemente inofensiva terminara en un momento tan incómodo. La mañana siguiente, las portadas de los sitios de espectáculos ya llevaban titulares como La noche incómoda de Burak y Neslihan o el comentario que desató la tensión en la gala benéfica. Algunas revistas incluso se atrevieron a especular sobre rivalidades profesionales o conflictos pasados que podrían haber salido a la luz. En Instagram, las historias de varios asistentes mostraban fragmentos de la velada después de la partida de Burak, música suave, brindis y conversaciones animadas, pero siempre con un aire extraño. Como si todos supieran que algo importante había ocurrido. Neslihan abandonó el evento una hora después, escoltada por su equipo y sin responder a las preguntas de los reporteros. Horas más tarde, una publicación en redes encendió nuevamente el debate. Una fotografía tomada desde el estacionamiento mostraba a Burak hablando por teléfono con gesto serio, mientras su chofer lo esperaba con la puerta del auto abierta. Parecía molesto, como si estuviera resolviendo algo urgente, comentó el autor de la imagen. Hasta ahora, el silencio de ambos actores ha sido absoluto, lo que solo ha alimentado el misterio. Algunos medios ya aseguran que se trata de un simple episodio pasajero, mientras otros predicen que podría marcar un antes y un después en su relación profesional. Lo cierto es que, más allá de lo ocurrido, el público sigue atento, esperando cualquier palabra, gesto o publicación que arroje luz sobre lo que realmente pasó en esa gala que, en lugar de ser recordada por su noble causa, quedará en la memoria colectiva por un instante cargado de tensión y preguntas sin respuesta. ¿Y ustedes, qué opinan de esta situación? ¿Creen que fue un simple malentendido o que hay algo más detrás? Déjenme sus comentarios aquí abajo y no olviden suscribirse al canal para más noticias exclusivas como esta. Nos vemos en el próximo video.